el día de hoy vamos a estar estudiando, entonces ya dijimos Marcos desde en el capítulo 11, desde los versículos del 20 al 26. Nosotros la semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo el Señor Jesús maldijo una higuera y dijimos que esa higuera es una ilustración que nos enseña acerca de la condición espiritual de Israel. Una condición donde parecía que había mucha devoción, mucho amor a Dios por todos los sacrificios y toda la gente que había en el templo, pero la verdad esa devoción no era más que una higuera llena de hojas sin ningún fruto de santidad, sin ningún fruto de justicia. No había ni amor, ni fidelidad, ni lealtad a Dios. Todo lo que había eran rituales secos que no hacían nada más. Y esto se vio claramente cuando el Señor Jesús hace lo que nuestras Biblias y muchos teólogos han llamado la purificación del templo. Cuando Jesús saca a todos los mercaderes del templo, porque su casa, que es una casa de oración, se convirtió en un mercado. Simplemente el Señor Jesús dijo que lo habían convertido en una cueva de ladrones. Después de ahí, al día siguiente, sus discípulos pasan nuevamente por el lugar donde estaba la higuera que Jesús maldijo y comienza nuestro texto donde dice el versículo 20 y 21 que pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Y entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Y este es el título de nuestro sermón de hoy. Nuestro sermón de hoy se llama: el mandamiento del Señor Jesús es tener fe en Dios. Ese es el mandamiento. ¿Te das cuenta que es un mandamiento? No está diciéndoles, bueno, si quieren, está dando una orden: tengan fe en Dios. La pregunta que yo tenía al leer esto, primero dije, bueno, ¿y esto de dónde salió? Porque pareciera que habla de dos cosas completamente distintas. Que el Señor Jesús está viendo la corrupción moral de Israel y su hipocresía religiosa, y de repente empieza a hablar acerca de tener fe en Dios. Ellos están hablando de la higuera y Jesús dice, bueno, tengan fe en Dios. Bueno, lo que pasa es que si ustedes revisan el relato paralelo del Evangelio de Mateo, que les invito a revisarlo, que está en Mateo 21, en el versículo 18, Mateo agrega un pequeño detalle a este relato. Dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca fruto de ti. Luego se secó la higuera. Viendo esto, sus discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Bueno, nosotros sabemos por el relato de Marcos que fue de un día para otro, ¿cierto? Los árboles no se secan de un día para otro. Y ahora la pregunta es de los apóstoles, que están maravillados, dice ahí Mateo, ¿cómo es que se secó la higuera? Bueno, la respuesta es fácil: le faltó agua. Pero yo no creo que los discípulos se refieran a eso. Yo creo que los discípulos más bien estaban preguntándose ¿qué sucedió? ¿Cómo es posible que solamente por pronunciar unas palabras el Señor Jesús haya sido capaz de secar una higuera? Yo creo que eso es lo que ellos están pensando. Ahora, este relato este relato que estamos estudiando y este mandamiento de tener fe en Dios, yo creo que es algo que el Señor Jesús en su providencia y en su bondad está haciendo por el bien de sus discípulos. El Señor Jesús está preparando a sus discípulos porque en una semana Él ya no va a estar con ellos más. Él va a morir. Y lo que los discípulos tenían antes, o tenían hasta ese momento con el Señor Jesús, es que el Señor Jesús proveía todas sus necesidades. Si tenían alguna pregunta, iban al Señor Jesús y Él les respondía. Si necesitaban consuelo, el Señor lo daba. Si necesitaban alguna cosa material, el Señor Jesús la proveía, como el alimento de los 5,000. Entonces ellos tenían todo ahí. Todo lo que podían necesitar. Sin embargo, el Señor Jesús no estaría con ellos pronto. Y los discípulos estarían en la condición en la que tú y yo estamos. Nosotros dependemos del Dios que no podemos ver. Dependemos de Él completamente, ¿estás de acuerdo? Nosotros no tenemos al Señor Jesús aquí a un lado para que nos hable
así y nos corrija y examine nuestro corazón como lo hacía con ellos. Ellos iban a estar igual que nosotros estamos, dependiendo del Dios invisible para obtener la provisión de Dios para ellos. Ahora, esta respuesta del Señor nace, como dijimos, de una duda de los que tenían los discípulos de cómo se secó la higuera. Bueno, el Salvador lo que está haciendo es que Él hizo algo que los discípulos no podían ver en la religión judía. La religión judía, como dijimos, estaba llena de hojas, ¿verdad? Por decirlo de algún modo, de hojas entre comillas, porque tantos sacrificios y tanta gente en el templo y canciones y un montón de actividad por todos lados. Pero los discípulos vieron en Jesús algo que no podían ver en la religión judía, y esto era vida y poder. Ahora quiero ser muy cuidadoso con lo que estoy diciendo aquí, porque yo usualmente no hablo de poder y cosas así. Pero yo creo que sí deberíamos de hacerlo. Y yo usualmente no hablo de poder porque muchos grupos religiosos han mal usado esta palabra, poder y cosas magníficas y milagros y todo eso. Eso de verdad lo mal usan. Lo usan como si fuera, no sé, billetes de 20 pesos, monedas de 10 por todos lados. Pero que personas mal usen lo que la Biblia dice no debería de nosotros de privarnos de disfrutar lo que el Señor ha provisto para ti y para mí. Entonces, Jesús, en su forma de vivir el judaísmo, en su forma de vivir, sus discípulos ven algo que no veían en la religión judía, que era vida y poder. ¿Cómo es posible que el Señor Jesús, con simples palabras, maldiga una higuera y se seque? Y nosotros estamos viendo todo esto ahí y no es nada más que una higuera sin frutos. Así que es por eso que yo creo precisamente que este relato se nos pone aquí. No porque no tenga nada que ver, sino porque contrasta muy bien la vida cristiana y una hipocresía falsa en la religión. Y este es el elemento que hacía falta en la religión judía: fe. Por eso el Señor Jesús les dijo: tengan fe. Ese es el elemento que faltaba. Tener fe en Dios, como lo dice el Señor Jesús, es un elemento esencial de la vida cristiana. Es esencial. La Biblia hace un énfasis muy claro en eso. Por ejemplo, la Biblia dice que esa es la característica principal de la vida de una persona justa. El justo vive por la fe. Y de hecho, esa es la base de nuestra justificación. O sea, no nuestra fe es lo que nos justifica, sino que somos justificados por medio de la fe. La Biblia dice en Gálatas: porque por la ley ninguno se justifica para con Dios, y eso es evidente porque la Biblia dice en el Antiguo Testamento: el justo por la fe vivirá. O sea, si yo te lo pudiera decir de otro modo, es como decir que la salvación, la justificación de Dios es un don de Dios, es un regalo de Dios. La fe simplemente es, como lo diría Charles Spurgeon, la mano extendida de un mendigo que recibe lo que se le da. ¿Qué hizo el mendigo para obtener? Simplemente estirar la mano, pero en realidad ¿qué hizo? Nada, no hizo nada, simplemente lo tomó. Eso es lo que la Biblia dice acerca de la fe, que la fe es, vivimos por la fe y que somos justificados por medio de la fe. La Biblia también dice que la fe es el requisito para aquellos que agradan a Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. Y es que la fe debería de ser la norma de todas las criaturas del universo, ¿cierto? O sea, yo viéndolo de una parte, pienso yo, bastante lógica. O sea, ¿deberíamos de creer en un Dios todo sabio? ¿Deberíamos de confiar en Él? Pues sí, en su poder, en su amor, en su bondad, en su gracia, en su fidelidad, en su verdad. Dios es digno de que confiemos en Él con el corazón, ¿cierto? Pero aquí el Señor Jesús lo hace un mandamiento: se tengan fe en Dios. Siendo la fe algo a lo que el Señor le da tanta importancia, la Biblia, como dije, el Señor Jesús lo hace un mandamiento. Y nosotros deberíamos de tener eso en consideración, porque el Señor Jesús no lo deja al aire.
no es como si dijera, bueno, ellos entienden que deben de tener fe en Dios. Ellos lo entienden y lo dejan. El Señor Jesús lo manda. Y lo manda por dos razones. La primera es esta. Porque como dije, Dios es digno de que se confíe en Él con el corazón. Él es digno de que nosotros confiemos en Él. Con lo que sea. Con nuestros hijos, con nuestro trabajo, con las decisiones que tomemos. Tener fe en el Señor y en lo que el Señor ha dicho es lo correcto. Cuando digo que Él es digno, significa que lo correcto, lo justo, lo adecuado es que nosotros lo hagamos así, que nosotros tengamos fe en Dios. Y esta es la segunda razón por la cual el Señor Jesús lo hace un mandamiento. Pienso yo que es por nuestro bien. Porque cuando nosotros tenemos fe en Dios, Dios en su bondad quita nuestros ojos y nuestras esperanzas de algo que nos va a defraudar, sin duda. Mira por un momento la fe que a veces tenemos en nuestro dinero, ¿verdad? Que a veces tenemos algún problema y lo primero que volteamos a ver es cuánto tengo en la tarjeta para ver si me alcanza y si lo puedo resolver o no lo puedo resolver. O la fe que tenemos en nosotros mismos, que eso es muy común. Cree en ti mismo, es como el eslogan de nuestra generación. Tú cree en ti mismo, tú puedes hacerlo, tú lo puedes lograr. Pero la verdad es que nosotros nos empezamos a tronar los dedos y a veces nos afanamos tanto y hay cosas que nosotros no podemos resolver. Ciertamente no podemos resolver, nuestras capacidades tienen un límite. Por eso digo que la fe en Dios quita nuestros ojos de las cosas que sin duda nos van a defraudar. Nuestro esposo nos defrauda, nuestros hijos nos defraudan. Los mismos hermanos en la iglesia a veces dicen, bueno, pues es que yo pensé que el hermano era más así y la verdad es que no. Bueno, todos somos pecadores en la iglesia. Todos en algún momento va a llegar, lo que sea en lo que tengas tu fe, que no sea el Señor, va a defraudarte en algún momento de tu vida. Lo hará. Y si no lo ha hecho, lo va a hacer pronto. Así que el Señor lo hace un mandamiento por nuestro bien. Porque Él sabe que nosotros, al confiar en Él, en sus promesas, en sus planes, en su sabiduría, en su santidad, en su justicia, en su gracia, en su bondad, en su fidelidad y en su voluntad, estaremos seguros. Vamos a hacerlo y vamos a estar bien. Pero la fe es requerida para eso. Así que reflexiona seriamente en este mandamiento. Por favor, reflexiona seriamente en este mandamiento. Dios nos está ordenando a ti y a mí, hoy, esta mañana, tengan fe en Dios, al igual que a sus discípulos. Si tú eres un discípulo del Señor, el Señor, como a ellos, te ordena a ti también, ten fe en Dios. Por favor, reflexiona en esto y piensa, por favor, en cuánto tiempo dedicas a estudiar la Biblia. Entonces, a decir, Carlos, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, porque es la Biblia la que informa nuestras mentes y nuestro corazón acerca de cómo es Dios. Nosotros sabemos que Él es bueno, justo, fiel y todas esas cosas que decía hace ratito, porque la Biblia lo dice. Nosotros confiamos en lo que Él ha hecho por lo que la Biblia dice. Nosotros sabemos de Él porque la Biblia nos enseña de Él. Y lo que sabemos de Él es lo que nos va a ayudar a confiar en Él y a sentirnos seguros en cualquier camino por el que Él nos haga andar. La fe no es un asunto nada más de creer las cosas que a mí se me antojan. La fe cristiana está informada por la palabra de Dios y por el carácter de Dios. La Biblia no dice, o el mandamiento del Señor Jesús no fue, ten fe en que las cosas van a pasar. ¿Verdad que no? No dijo, ten fe en que te va a ir bien. ¿Verdad que no? ¿Cuál es el mandamiento? ¿Ten fe en qué? En Dios. Ten fe en Dios. Y por eso para nosotros el estudio de la Biblia es tan importante, y se los repito otra vez, porque yo quisiera que ustedes valoraran eso. Aquí en El Buen Pastor dedicamos 2 horas a estudiar la Biblia, 2 horas, cada semana. Y el estudio de la Biblia es la parte central, tanto de la escuela dominical como de nuestro culto. Todo lo demás está alrededor de eso, porque necesitamos conocer a Dios, conocer sus atributos, conocer sus obras, conocer su carácter.
Eso es lo que informa nuestra mente, de modo que nuestro corazón ame esas verdades y nuestra voluntad cambie y sea sometida a su señorío, al señorío de nuestro Rey. Ujú. Por eso es tan importante esta parte para nosotros aquí en la iglesia. Ahora, ese es el mandamiento. Ten fe en Dios. Dios es digno de que nosotros tengamos fe en Él. Y luego mira, la fe lo primero que hace es afectar la manera en la que nosotros oramos. Y quiero usar la palabra afectar porque a veces pensamos que afectar significa algo malo. Pero afectar también puede ser positivo. También hay afectaciones positivas de ciertas cosas. No necesariamente es negativamente. La fe sí afecta nuestra oración. Mira lo que dice el versículo 23. Tened fe en Dios, dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Primero dice, ¿por qué? Porque de cierto os digo. Esta frasecita, porque de cierto os digo, o porque de cierto os digo, se usa como 100 veces en el Nuevo Testamento para hacer énfasis en que algo es verdad o en que algo es importante. Ajá. Entonces tengan fe en Dios, porque eso es muy importante. Y después dice el versículo que cualquiera que le dijera un monte, quítate y échate en el mar y no dudare, le será hecho. Uh-huh. Ahora esto es interesante porque pues no hemos visto eso pasar nunca. ¿Estás de acuerdo? Y muchas personas usan este pasaje precisamente de manera equivocada. Ellos piensan que si de verdad creen algo, de verdad creen algo y se lo piden a Dios con suficiente fe, ellos lo van a hacer. Puede ser resucitar a un muerto, le sanar a alguien o lo que sea, y porque ellos tuvieron mucha fe, dice ahí, porque la Biblia dice, si tú crees y no dudas, va a ser hecho. Pero yo creo que eso es una interpretación incorrecta de las cosas y ahorita vamos a ver por qué. Primero, yo creo que este pasaje es una hipérbole. Déjenme les explico lo que es una hipérbole. Una hipérbole es una exageración de algo para demostrar un punto. Es como como verlo con una lupa y hacerlo mucho más grande de lo que es, con tal de demostrarlo. Mira, por ejemplo, en los poemas y en las canciones es muy común ver hipérboles. Por ejemplo, podríamos escuchar en un poema, si yo le dijera a Sarita que tiene ojos azules, tus ojos azules como el mar, ¿no? ¿Son así de azules? Pues a lo mejor no, pero yo estoy exagerando las cosas, ¿no? Por ti atravesaría 1000 mundos, ¿no? De verdad, no puedes ni ir a la luna, entonces ¿por qué dices que atravesarías 1000 mundos? Bueno, simplemente quiero comunicar que que yo haría lo que sea, ¿no? Por cierta persona. Entonces esto yo también pienso que es una hipérbole. De que el Señor Jesús diga, si tú agarras y crees en esto y tienes fe en Dios, si tú le dices a un monte que se eche al mar, sucederá. Y hay un punto más de por qué creo que esto es una hipérbole. Porque en la literatura judía, extrabíblica, no en la Biblia, pero en la literatura judía, se refiere muchas veces a los rabinos que tenían una habilidad muy buena o eran muy capaces de resolver problemas como personas que movían montañas. Uh-huh. Entonces lo que yo creo que el Señor Jesús está diciendo es lo siguiente, si lo pudiera parafrasear. Mira, no importa si tú crees que es el problema más difícil del mundo, o si tú crees que esta solución, que esta situación que tienes no se puede solucionar, o no importa si tú ya lo ves como un caso perdido. Si tú tienes fe en Dios, Dios lo resolverá. Eso es lo que yo creo que el Señor Jesús está diciendo. No que literalmente va a pasar una montaña y se va a ir al mar, o que vas a hacer que fuego descienda. Tal vez sí, pero no es la forma ordinaria por la que Dios obra. Uh-huh. ¿Y por qué te estoy diciendo que no es la forma ordinaria? Porque escucha lo que dijo el Señor Jesús. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, ¿te fijas? Cualquier persona
cualquiera de sus discípulos que tuviera fe en Dios y le dijera a un monte que vaya y se eche al mar, eso se le hará. Cualquier persona. Por eso te estoy diciendo que baje fuego del cielo y cosas. No es la forma ordinaria en la que Dios trabaja. Pero sí es la forma ordinaria en la que Dios trabaja, que Dios se place y se complace de las personas que confían en Él y los ayuda. Tú vas a encontrar eso regado por toda la Biblia, especialmente en los Salmos, que Dios es ayudador de aquellos que confían en Él. Así que te repito mi paráfrasis: no importa el problema que tú tengas, o si tú crees que es muy complejo, o si tú das una situación por perdida, o si tú dices, mira Señor, ya ni le voy a mover. Si tú confías en Dios, Él lo resolverá. Y te digo que Él lo resolverá porque dice ahí al final del versículo, lo que diga le será hecho. No dice que la persona va a hacer sus propias cosas, sino que se le hará. ¿Verdad? Se le hará. Eso es lo primero que quiero decir. Entonces, fíjate cómo la fe afecta nuestras oraciones. Lo primero que la fe hace, o el primer fruto de la fe en nuestra oración, es la dependencia. Nos hace personas dependientes. ¿Entendemos dependiente? Los bebés son dependientes de nosotros. Necesitan todo de nosotros. Que les ayudemos, que les demos, que los cambiemos, que les pongamos los zapatos, que les limpiemos los mocos. O sea, los bebés necesitan todo de nosotros. Y la fe nos hace dependientes en Dios. La fe, escúchame bien, la fe no es el poder para hacer cosas maravillosas. Aquí el asunto no es que nuestra fe es grandiosa y porque nuestra fe es grandiosa las cosas se van a solucionar, sino que nosotros tenemos una fe en un Dios que sí es grandioso y que Él, en su sabiduría perfecta y en su voluntad perfecta, solucionará las cosas y hará las cosas lo que mejor para mí, lo que es mejor para mí, aunque yo no lo sienta así, aunque yo no lo vea así. Yo porque sé, por eso te decía hace ratito de la Biblia, porque sé que Dios es santo, que Él es justo, que Él es bueno, que Él es fiel, que Él es lleno de gracia y verdad, que Él es inteligentísimo, porque yo sé todas esas cosas, sé que Él obrará todo para mi bien. Eso es lo que yo creo que el Señor está diciendo. La fe no es el poder para hacer cosas maravillosas, como ya dije, sino que así nosotros, confiando en este Dios que sí es maravilloso, nosotros podemos descansar en Él. Ahora, eso es lo primero que sucede con nuestra fe, con nuestra oración, cuando nosotros tenemos fe, nosotros somos dependientes. Y esto contrasta mucho con la cultura que nosotros tenemos. La cultura que nosotros tenemos es de cree en ti, de tú las puedes todas, y tú eres el Chuck Norris, tú dale, piensa positivo, todo va a salir bien, te mandamos buenas vibras, ¿verdad que sí? Energía positiva y un montón de cosas. De hecho, hay algo muy interesante, no sé si saben de una película que se llama El Secreto, que hay un libro que se llama así, El Secreto también, y está basado en un rollo así medio extraño que se llama La Ley de Atracción. ¿Han escuchado eso alguna vez? Te lo explico, porque tal vez no lo has escuchado así, pero casi estoy seguro de que sí lo has visto. La ley de atracción es la idea de que nuestras experiencias son creadas a partir de nuestros pensamientos. Tú vas a decir, a ver, espérate, ¿cómo es eso? Me explico. Que si nosotros nos enfocamos en algo, de algún modo, el universo va a hacer algo para que esa cosa venga hacia nosotros. No, tú fíjate un objetivo y vas a ver que lo vas a alcanzar. No lo pierdas de vista. Dale, y lo vas a alcanzar. La ley de atracción funciona así. Y ¿saben qué? Muchas personas han llegado a ese tipo de conclusiones por este texto. Porque ellos lo ven y dicen, no, es que si tú crees, sin dudar, te será hecho. Muchas personas usan este asunto de la ley de atracción usando este versículo. ¿Te fijas? Si tú lo crees, te será hecho. Entonces, ¿qué tienes que hacer para que sea hecho? Solamente creerlo y va a funcionar. Pero ese no es el punto. No es lo que el Señor Jesús está enseñando. Cuando nosotros
leemos este tipo de versículos como el que tenemos aquí en Marcos, nosotros debemos recordar que debemos de ser bíblicos. ¿Recuerdan lo que bíblico significa? Que este pasaje, nuestra interpretación de este pasaje, está en armonía con todo lo demás que la Biblia dice. Si mi interpretación de este pasaje contradice de alguna manera lo que otra parte de la Biblia dice, entonces la Biblia no está mal. El que está mal soy yo. La Biblia se interpreta con la Biblia misma. Cuando leemos este pasaje debemos de pensar así y no separarlos del resto de la revelación bíblica. No debemos de hacer eso. Que recuerden que cada libro, cada versículo es como una pequeña pieza de rompecabezas. Si nosotros la ponemos en algún otro lado, nosotros distorsionamos la imagen. Y una distorsión es una mentira, es una falsedad. No debemos de hacer eso. Hay un pasaje en Santiago 4:3. Si quieres leerlo conmigo, por favor. Santiago está casi al final de la Biblia, poquito antes de Apocalipsis. Y mira lo que dice Santiago. Santiago 4:3. Santiago 4:3. Las personas dicen, mira, no importa lo que sea, tú créelo, pídeselo a Dios, y si tienes suficiente fe, va a funcionar. Mira lo que dice Santiago 4:3. Piden y no reciben, porque piden mal, para gastar en vuestros propios deleites. ¿Te fijas? Por eso no recibes, porque pides de manera egoísta. Entonces, esta manera de pensar que estas personas tienen de que si tú tienes suficiente fe y si tú lo crees y si tú lo declaras y todo lo que tú quieras hacer y si tú lo decretas, pues es terrible, porque la Biblia no enseña eso. La Biblia nos enseña que no debemos de pedir de manera egoísta. Quiero que leas un último versículo conmigo que está en la primera carta de Juan. Está un poquito adelantito de Santiago. Está en la primera carta de Juan, en el capítulo 5. Juan 5, del 14 al 17. Juan 5, del 14 al 17. Escucha, por favor. ¿Ya lo tienen todos? Si no lo tienes, por favor, escúchalo con mucha atención, ¿sale? Y luego ahí en tu casa lo revisas. Juan 5, del 14 al 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Yo puedo estar seguro de que el Señor Jesús va a hacer lo que yo le pida, si lo que yo le pido está conforme a su voluntad. Segurititito lo va a hacer. Señor, salva a mi vecino. ¿Es así? ¿Tú crees que el Señor Jesús va a decir, no hay que salvarlo? Pues Él vino para salvar a los pecadores, ¿no? ¿Que no Él desea que todo el mundo escuche el Evangelio? ¿Sí? Señor, dame una oportunidad de hablar del Evangelio con esta persona. ¿Tú crees que Dios va a negar algo así? Yo la verdad no creo, porque lo estamos leyendo en su palabra. Si pedimos algo conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y si Él nos oye, sabemos que tendremos lo que le hayamos pedido. Y esa es la bendición que nosotros tenemos. Entonces, cuando nosotros leemos pasajes como el de Marcos, que dice, y cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino que creyere que le será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¿Qué estamos diciendo? Que cuando oramos, nosotros también cuando oramos con fe en Dios, nosotros también nos sujetamos a lo que Él haga. Nos sujetamos a lo que Él haga. Entonces la oración de fe, la oración que confía en Dios, descansa en su voluntad perfecta. Eso es algo que también aprendemos de este pasaje.
La oración descansa en su voluntad perfecta. Una tercera cosa que nos enseña este pasaje, el primero es el mandamiento del Señor Jesús, que es teme a Dios. El segundo era que, segundo que aprendimos es cómo la oración afecta a nuestros corazones, haciéndolos dependientes de Dios y confiando en su voluntad. Y lo tercero, que cuando orar, nosotros debemos de examinar nuestro corazón. Nosotros debemos de examinar nuestro corazón. Mira lo que dicen los versículos del 25 al 26. Y cuando estéis orando, perdonad. Y si tienen algo contra alguno, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero que tengo que decir a este respecto es que esta enseñanza no es enseñanza nueva. De hecho, el Señor Jesús la mencionó un par de ocasiones en sus primeros sermones que están registrados en el Evangelio de Mateo. Por ahí del capítulo 6 y en el capítulo 11, el Señor Jesús había repetido esto ya algunas ocasiones. Ahora, ¿por qué el Señor nos ordena perdonar cuando nosotros estemos orando? Bueno, no perdonar y guardar rencor mientras tú estás orando, descansando en la misericordia de Dios, es como incongruente, ¿no? Porque no hay consistencia. O sea, yo voy a descansar en que Dios sea misericordioso conmigo, pero yo de mientras no voy a ser misericordioso con este. No, ¿estás de acuerdo? No hay congruencia en eso. Los creyentes oran descansando en los méritos de Cristo y descansando en la ayuda del Espíritu Santo que obra en nosotros mientras oramos y nos presentamos delante de Dios. Por tanto, orar guardando rencor no nada más es incoherente, es sin sentido. No hay por dónde. Efesios 4:32 dice algo muy interesante, escúchalo. Dice, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose los unos a los otros, como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Lo que hablábamos hace ratito en la escuela dominical, de esta parábola de este hombre que no quiso perdonar a su siervo que le debía menos. Perdónense como Dios los perdonó a ustedes. Si tú, mientras estás orando, recuerdas que hay algo. Ok, espérenme un poquito. Ay. Vete, hijita, vete. Vente. Si tú estás orando y de repente te acuerdas que tienes algo contra alguien, perdónalo. Y mira, tú vas a decir, bueno, Carlos, ¿y esto qué tiene que ver? Porque estábamos hablando de la hipocresía de Israel y de todo esto. Y primero dijimos que Dios les ordenó tener fe, porque eso es precisamente lo que le faltaba a la religión judía, fe. Y la fe es lo que le daba, o lo que veían los discípulos en Jesús, lo que daba vida y poder a la religión de Jesús. Y eso les faltaba a ellos. Lo otro, de las montañas, pues ya dijimos que fue una consecuencia de la fe. Pero ahora, ¿por qué estamos hablando del perdón? Bueno, porque Dios desea que tú seas sincero en tu religión, incluso en la parte más escondida de tu vida, que es la oración. Nadie puede tener acceso a tus pensamientos y a las profundidades de tu corazón más que tú y el Señor. Y el Señor quiere que mientras tú estés orando, no seas hipócrita. No seas hipócrita mientras estás orando. Si tienes algo contra alguien, mejor perdónalo. No vayas a rogar misericordia cuando tú no das. Eso es hipocresía. Perdonar para que nuestro Padre que está en los cielos los perdone, dice. Ahora, esto es lo que debemos de hacer.
perdonar para que nuestro Padre que está en los cielos nos perdone. Pero quiero hacer una aclaración, que este perdón del que está hablando aquí el Evangelio de Marcos, no es el perdón de la vida eterna, O sea, no es el perdón que viene acompañado con la salvación. Más bien es el perdón que le pedimos al Señor constantemente, todos los días. O sea, sí, el Señor ya nos salvó, pero yo constantemente te ofendo, Señor, entonces por favor, perdóname. Es ese perdón del que está hablando. Y eso queda muy claro para mí, porque en la última cena nosotros vamos a ver que el Señor Jesús se pone a lavar los pies de sus discípulos. Y el apóstol Pedro le dice, Señor, no me laves, tú eres el maestro, yo debería de lavarte los pies. Y Jesús le dice, mira, si no te lavo los pies, tú no tienes parte conmigo. Entonces Pedro le dice, no, entonces lávame completo, no nada más los pies. Y Jesús les dice, los que ya han sido lavados no tienen necesidad de que se les lave otra vez, sino los pies, lo que se ensucia constantemente. Entonces, yo por eso pienso que esto es a lo que se refiere el Señor Jesús cuando dice, si tú no perdonas, el Padre no te va a perdonar tus pecados. No respecto al perdón que viene con la salvación, sino respecto al perdón que nosotros constantemente pedimos. Para terminar este sermón, quisiera leerte dos versículos, uno que está en el Salmo 66 y uno que está en el Salmo 51, recalcando la verdad que yo considero que Dios desea que nosotros aquí en la iglesia no seamos hipócritas, sino que seamos sinceros hasta en lo más profundo de nuestra religión, que es la oración, donde nadie nos ve, donde nadie nos escucha, donde nadie ve lo que hay en la profundidad de nuestro corazón. Que seamos sinceros. Escucha lo que dice el Salmo 66, 18. Si en mi corazón yo hubiese mirado la iniquidad, o sea, mirado significa ver con buenos ojos, negarse a confesar o negarse a perdonar. Si en mi corazón yo hubiese mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si yo hubiese mirado la iniquidad en mi corazón, el Señor no me habría escuchado. Eso es lo que dice el Salmo 66, 18. Escucha lo que dice el Salmo 51, 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. El Señor Jesús ama la verdad. Dios ama la verdad en lo íntimo. Dios es el Dios verdadero. Jesús dijo, yo soy el camino y yo soy la verdad. El Señor Jesús y Dios el Padre aman la verdad. Así que nosotros somos llamados a que cuando oremos, nosotros lo hagamos con sinceridad. Y ahora el Señor Jesús está diciendo, mira, ustedes no van a tener un ratito más, pero si tú quisieras tener acceso a esta vida cristiana poderosa que tú estás viendo, no a la falsa religión que nada más está centrado en lo exterior, en que vayas al templo y te sientes y escuches y medio te portes bien, o sea, no en ese tipo de religión. Si tú quieres vivir una vida llena de vida y de fuerza, que dé frutos, comienza teniendo fe en Dios y comienza orando. Comienza informando a tu mente de las grandezas de Dios, como leímos hace ratito en el Salmo 105, para que tu corazón pueda tener fe en Dios también. Y aquí están las 4 cosas que yo quisiera animarte a hacer mientras nosotros seguimos pensando en este relato de cómo Jesús ordena a sus discípulos tener fe. Lo primero, cultiva tu fe. Y quiero decir cultivar porque cultivar requiere esfuerzo. Requiere que se rompa la tierra, que se deshierve, que se saque la hierba mala. Cultivar requiere trabajo y disciplina. Así que por favor, cultiva tu fe. Hemos hablado de esto algunas ocasiones ya, pero yo quisiera animarte otra vez. Por favor, tómate un tiempo para leer tu Biblia. Tómate un tiempo para orar. Procura ser constante. Sé expectante de lo que Dios hará. Si tú ya le pediste algo que tú sabes que es la voluntad de Él hacer, entonces espéralo.
espéralo y búscalo, pero también sé agradecido por su voluntad para ti. Dijimos hace ratito en el versículo, lo que diga le será hecho. No lo hará la persona, se le hará. Ajá. Entonces confía y sé agradecido en la voluntad de Dios para ti. Número 2. No es algo natural orar para nosotros. Orar cuesta. Es más, a veces yo no sé a veces ni qué orar. A veces me abruman tanto las cosas y digo, Señor, ¿qué quieres que te diga? No puedo decirte nada, o sea, me siento bien mal. Y la verdad no sé qué hacer. Orar no es natural en nosotros, pero ¿sabes qué? Sí es necesario para nosotros. Sí es muy necesario. Y es esencial para vivir nuestra vida cristiana. Así que ora. Y cuando ores, pide cosas como las que Él ha prometido, porque dijo la primera carta de Juan, que si nosotros pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y si Él nos escucha, sabemos que Él nos dará lo que le hemos pedido. Ajá. Ten fe en eso, confía en el Señor, que es verdadero y que nunca miente. Pídele cosas como las que Él ha prometido. Y número 3, proponte ser sincero y disciplinado al orar. Proponte que las palabras que digas de verdad sean cosas que sientas. Proponte hacerlo. Y proponte ser disciplinado también. La oración no nada más son palabras aprendidas. O sea, no deberíamos de repetir como loros lo que otros dicen sin saber lo que significa. Busca sacar lo que hay en tu corazón y ponlo a los pies del Señor. Señor, mira, yo traigo esto, aquí está, enséñame, dime, por favor, ayuda. Sé sincero. Y esta es la última y ya nos vamos. Confía en el Señor. Eso es lo que significa tener fe. Confiar en el Señor. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Saben qué? Nosotros no vemos a Jesús ahorita. Es más, nosotros pues vemos el mundo y no se ve por dónde. Pero sí vemos a Jesús en su trono. Y sí sabemos que Él es bueno. Y sí sabemos que Él es santo. Es más, nos consta a todos de primera mano que Jesús ha sido bueno con nosotros. Y que Él ha sido fiel con nosotros. Y que Él nos ha ayudado. Y aunque las cosas no han salido como nosotros deseamos a veces, eso no significa que las cosas hayan salido mal. Él siempre ha sido bueno. Confía en el Señor. Ten fe en Dios, en su cuidado, en su amor, en su gracia y en su buena voluntad para ti. Así que mi oración es que nuestra pequeña iglesia tema y tenga fe en Dios. Que podamos ser obedientes al mandamiento de tener fe en Dios, sabiendo que si nosotros creemos, no importa si es una montaña la que esté delante de nosotros, el Señor Jesús hará lo que le pidamos. Entonces, si nosotros pedimos por la salvación de nuestra colonia, si nosotros pedimos porque Dios nos dé oportunidades para compartir el Evangelio, si nosotros oramos por la salvación de nuestros hijos, si nosotros oramos porque el Señor nos santifique y nos ayude a crecer, si nosotros oramos porque el Señor nos dé un carácter más como el de Jesús, en clave Morse el Jaimito y Leví. ¡Hey! Si nosotros oramos por todas esas cosas, ¿el Señor no las hará? No, es que nuestra colonia es bien incrédula, tantos años que hemos estado aquí. Bueno, ¿y si es una montaña qué? ¿No lo hará el Señor? No, es que mi hijo, tú no sabes, Carlos, ya a veces ni sé por dónde. ¿No lo hará el Señor? No, Carlos, es que mi trabajo, tú vieras, mi jefe es bien horrible. Bueno, ¿no lo hará el Señor? Si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y qué grandioso, ¿no? Que nosotros tengamos acceso así. Me encanta algo que dijo un predicador que se llama Timothy Keller. Ya falleció hace poquito de cáncer, pero doy tantas gracias por la vida del hermano Keller.
Tengo varios libros ahí en mi casa que él escribió y son una bendición, ha sido una bendición grande para mi vida. Pero el hermano Keller dijo algo que me llamó mucho la atención. Y él decía, ¿sabes qué? Hay un ser así chiquitito en mi casa que me levanta a las 3 de la mañana para pedirme leche. Le vi como a las 3 también de la mañana, se puso a llorar para que lo cargara. Y yo estaba así, le vi. Pero ¿saben qué? Me levanté y lo cargué. Mi hijo tiene ese tipo de acceso a mí. Y nosotros, por la gracia de Dios, somos llamados hijos de Dios. Nosotros tenemos ese tipo de acceso a Dios también. Así que, confiando en la obra del Señor Jesús a tu favor, no por lo que tú haces, sino por lo que Él ya hizo por ti, ve con confianza hasta su trono y con fe, acércate a Él para orar. Tengamos fe en Dios, ¿les parece? Sí, vamos a orar y vamos a terminar nuestro culto. Señor, hoy ahorita que acabo de decir todo esto, Señor, es complejo orar, pero yo te doy tantas gracias porque tú nos llamas a orar y nos llamas a acercarnos a ti. Gracias por eso. Y también gracias porque tú tomas la oración de nosotros que es imperfecta y débil y torpe. Y Señor, la escuchas y nosotros oramos conforme a tu voluntad. Gracias por eso. Y gracias, Señor, también por tus obras maravillosas. Puedo ver la creación del universo y me asombra, pero no me asombra tanto como el que permitas que yo me acerque a ti. Muchas gracias. Señor, ayúdanos a orar, enséñanos a orar. Y Señor, ahora queremos pedirte por favor por nuestra colonia, por nuestra familia, por las personas que nos ven venir al templo, Señor, que nosotros podamos ser fieles testigos de tu amor en medio de donde estamos, en nuestro trabajo. Santifica nuestras vidas, por favor. Límpianos de nuestros pecados y ayúdanos a crecer en un carácter semejante al tuyo. Señor, hay muchísimas cosas más por las cuales nosotros deberíamos de pedir. Pero yo te alabo, Padre, porque tu palabra dice que el Señor Jesús está constantemente orando por mí delante de ti. Y yo te alabo, Señor, también porque tu palabra dice que cuando nosotros no sabemos qué pedir, tu Espíritu intercede por nosotros también. Gracias, Señor, por eso. De verdad, muchas gracias. Oramos con mucho agradecimiento y oramos en el nombre del Señor Jesús confiando en su sacrificio. Amén.